Hermanos, pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 26 de enero, domingo en el que iniciamos la semana tercera de tiempo ordinario. Y bueno, vamos a empezar directamente, mis hermanos. Les doy la bienvenida a este su Rincón del Diácono y les doy las gracias por su compañía, pero hay mucho que meditar y por eso quisiera empezar de lleno. Ojalá que cuando estés viendo este video ya hayas ido a misa. Si no has ido, ojalá que vayas a misa, que no dejes de ir al encuentro con el Señor, porque Él está esperándote. Y bueno, pues vamos a empezar a meditar las lecturas. La primera lectura de hoy es del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4, del 5 al 6 y del 8 al 10. El evangelio la segunda lectura será de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30, y el evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Las lecturas hoy, mis hermanos, nos llevan a una orientación hacia cómo debemos de vivir la misa. Fíjense, qué interesante. Esto nos va a servir mucho para hoy en día. En la primera lectura nos presenta al profeta, al escriba Esdras, que dice, leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Fíjense, es interesante porque nos va a ayudar cómo vivir. Ustedes saben que en la misa está compuesta por la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, de la comunión. O sea, son las dos mesas a las que acudimos los domingos y entre semana. Entonces, primero es escuchar la palabra de Dios, y aquí nos está presentando Esdras. Dice, en aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. Y luego algo interesante que les decía, Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. O sea, nosotros lo hacemos en el templo, él lo estaba leyendo en la plaza porque era mucha la gente que estaba y estaban con una tarima para estar en alto. Y las actitudes del pueblo es bien interesante porque dice que el pueblo estaba atento escuchando a Esdras. Tristemente yo me doy cuenta a veces cuando están los lectores en el ambón o cuando paso yo a leer el evangelio, cómo mucha gente está distraída. Algunos están platicando, otros hasta están viendo su celular, están distraídos, no están con la atención puesta en las lecturas. Por eso luego ellos solamente están oyendo y no están escuchando. Qué diferente es lo que hace el pueblo. Dice que atendía, muy atento y puestos de pie en señal de respeto, que nosotros igual la primera y el salve y la segunda lo escuchamos sentados, y en el evangelio es cuando nos ponemos de pie. Aquí dice, Esdras bendice al Señor, la gente se pone de pie, y cuando responde amén, dice, después la gente se postra con mucha reverencia ante la lectura que se va a empezar a leer. Entonces, esto es bien interesante, y sobre todo porque dice que el pueblo llora al escuchar la palabra de Dios. El pueblo estaba llorando. ¿Por qué lloraba? Bueno, recordemos, este pasaje se corresponde a los tiempos en los que el pueblo ha regresado del destierro. Y parece que entonces debería de ser toda alegría. Pero imagínense regresar a su casa, a su pueblo, por supuesto que genera mucha alegría. Ya dejaste la esclavitud y ahora vienes a la libertad, a tu pueblo, pero está todo destruido, incluyendo el templo. Entonces es una gran tristeza porque no es fácil empezar de ceros para levantar un pueblo, y tampoco es fácil levantarse para reconstruirse a sí mismo. Si reconstruir la ciudad es difícil, reconstruirse uno mismo como persona es muy difícil. Por eso el pueblo lloraba, porque seguramente al escuchar las lecturas y al escuchar la homilía, fíjense, aquí le da mucha importancia el autor sagrado a la homilía, porque dice que a través de la homilía explicaban los escribas estas lecturas de tal manera que la gente comprendía. Entonces seguramente la gente, pues al estar escuchando y al estar sufriendo todas esas cosas de la reconstrucción del pueblo y de su persona, pues se daban cuenta que todo eso había sido culpa de ellos, culpa de la infidelidad que habían tenido
con el pueblo, con el Señor. Entonces, después, al verlos llorando a todos, Esdras y Nehemías les dicen, no lloren. Dice, Esdras el gobernador, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y los escribas, los levitas, instruían a la gente. Y les dice, no estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras del Señor. Dice, vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, que hoy es un día consagrado al Señor. O sea, nosotros cuando vamos a misa, no vamos simplemente a cumplir un precepto, vamos a escuchar la palabra, a llenarnos de ella, a llenarnos del amor de Dios y salir fortalecidos. ¿Por qué no salimos diferentes de la misa? Porque a veces estamos nada más de cuerpo presente. Aquí, cuando les dice, no estén tristes, vayan, coman en abundancia, disfruten, sean felices. Ya van llenos del amor de Dios, hay que vivir esa felicidad, pero hay que compartirla con los demás. Por eso dice, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor. Eso debería ser nuestra actitud al salir de la misa. Sean felices, y sobre todo por lo que dice al final. Dice, no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Celebrar al Señor es nuestra fuerza, porque como les digo, en esa celebración tenemos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Tenemos que salir fortalecidos en nuestra fe y en nuestro amor. Y luego en la segunda lectura, podríamos meditar detalles, pero pasamos a la segunda lectura de la primera carta a los Corintios y nos dice aquí que es una reflexión teológica de Cristo y su iglesia. Y Pablo se apoya en una analogía con el cuerpo humano, en el que dice todos son diferentes órganos, pero forman un solo cuerpo. Todos son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Dice unidos en su identidad y armónicos en sus diferencias, en su diversidad. O sea, siendo diferentes son útiles uno para el otro. El ojo no puede decir yo no necesito el cerebro, ni la boca puede decir yo no necesito el corazón. O sea, todos tienen una función específica. Por eso habla también aquí de los diferentes servicios que hay. Dice, a uno los hizo profetas, a otros con el don de lenguas, a otros, cada uno tiene un rol diferente. Otros hacen milagros, otros tienen el poder de curar enfermos, otros los que ayudan a administrar, pero todos con sus diferencias formamos parte de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Todos distintos, pero todos necesarios. A lo mejor decimos nadie somos indispensables. Bueno, en el caso del cuerpo, pues obviamente sin el corazón, pues se muere uno y cuando falla uno, los demás fallan. Pero en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. El único indispensable es Cristo. Tenemos funciones diferentes, pero todas enfocadas a un mismo fin. Y luego finalmente nos vamos al Evangelio, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 4 al 12. Perdón, porque se me había quedado acá el material con el que me preparo. Y entonces, lo primero que viene en este pasaje es el destinatario. Viene diciendo a quién va dirigida este evangelio. Y cuidado, porque fíjense, si ya lo leyeron y yo les pregunto a quién va dirigida, a quién se dirige el autor sagrado, y entonces podemos decir a Teófilo, porque dice aquí, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que la vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se nos ha enseñado. O sea, es Teófilo, o sea, es primero el destinatario y el plan del autor. El destinatario es Teófilo y el plan del autor es recabar todo lo necesario para llevar esa buena nueva del Evangelio. Pero
Si tú te quedas con que al que va dirigido es Teófilo, cuidado, porque siempre decimos, te está hablando a ti y te está hablando a mí. A veces dicen, no, pues es que cómo no vino mi hermano, porque esto le hubiera caído. No le está hablando a tu hermano, está hablándote a ti. Y sobre todo, porque Teófilo significa el amigo de Dios o el amado por Dios. Si tú eres amigo de Dios, si tú eres amado por Dios, a ti te están dirigiendo estas palabras. Entonces hay que tenerlo eso bien presente. Luego después viene un sumario breve de todas las actividades de Jesús, que iba predicando el evangelio, que sanaba enfermos, que expulsaba demonios, y todas las actividades que hacía, y la consecuencia de todo eso era la fama, porque ya lo decíamos, tanta gente favorecida pues seguía a Jesús en agradecimiento y para escucharlo, y gente no favorecida todavía, pero que había escuchado, pues siguen a Jesús porque quieren alcanzar su favor. Entonces, aunque él no buscara, se hacía de mucha fama. Y luego el tercer punto es la presencia de Jesús en la sinagoga, que lo interesante es lo que dice. Dice, iba enseñando en las sinagogas. Dice, después fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerla los sábados. Esto lo he dicho otras veces, que como hay mucha gente que dice, no, yo no voy a misa porque Dios está en todos lados. Jesús tenía por costumbre ir a misa, ir a los sábados a la sinagoga. ¿Tú tienes la costumbre de ir los domingos a misa? Pues ojalá que la pudieras agarrar. Ahora, vas a decir, no, pues es que vamos por costumbre. No. Estar acostumbrados a algo se está refiriendo a la acción. Estoy acostumbrado a desayunar todos los días temprano. Estoy acostumbrado a tomar medicamento en la mañana. Estoy acostumbrado a hacer ejercicio en la mañana. Estoy acostumbrado a hacer oración todos los días en la mañana. Eso es lo que es la costumbre que tengo de cuanto a la conducta, pero el motivo de esa costumbre está ahí lo importante. O sea, yo no voy a misa solamente por costumbre. Tengo la costumbre de ir, pero voy porque quiero encontrarme con el Señor. Quiero llenarme de su amor, de su misericordia. Esa es la gran diferencia. Y Jesús llega y toma una acción, no una acción pasiva, sino activa, porque se pone a participar en la lectura. Le dan el rollo de Isaías, lo lee y fíjense lo que encuentra. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Después dice, enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Fíjense, es muy interesante porque cuando él lee, yo siempre les digo, cuando tú vas a leer, tú le estás prestando tu voz al Señor, pero también te estás leyendo para ti mismo. Dios le está hablando al pueblo y te está hablando a ti. Y entonces tú tienes que hacer propio, tienes que sentirte interpelado, como dice el Papa Francisco, sentir que a ti te está hablando la escritura, que a ti se refiere la escritura. Y Jesús se apropia de esa escritura porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo se siente influenciado y se siente tocado por el Espíritu Santo. Se siente ungido y se siente enviado. Ungido fortalece la relación con Dios y enviado fortalece el compromiso con el mundo, con nuestros hermanos. No puede haber unción sin envío, ni puede haber envío sin unción. ¿Y sabes qué? En el bautizo tuyo sucedió esto también. El Espíritu Santo no solamente se posó sobre ti, sino inhabitó en ti. Inhabitó en ti y fuiste ungido con los óleos sagrados. Entonces, desde ahí, tú fuiste ungido, por lo tanto eres enviado. ¿A qué eres enviado? A lo mismo que Jesús. A lo mejor no literalmente a lo que él dice, pero ¿cómo se resume lo que Jesús dice que hizo? Cuando dice a llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Ahí lo primero que habla es que tienes que ser portador de buenas noticias. En un mundo tan lleno de malas noticias, ves el periódico, ves los noticieros en la televisión, en un mundo tan lleno de malas noticias,
Tú debes de ser portador de buenas noticias para tu familia, portador de mensaje de amor y de paz, no solo de palabras, sino con tu comportamiento. Y entonces, después dice, la curación a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. O sea, a lo mejor tú dices, pues yo no voy a hacer eso literalmente, sí, pero eso se encierra en hacer el bien. Dice, Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Tú puedes pasar por el mundo haciendo el bien. Y también puedes liberar a los oprimidos por el diablo. Aquellos que están oprimidos por la desolación, por la desesperanza, por el desconsuelo. Aquellos que a lo mejor hasta están a punto de suicidarse y tu presencia, tu palabra, lo puede ayudar a salir adelante de eso. Estamos llamados, después de haber sido ungidos en el bautizo, estamos llamados a ser enviados, a ser buenos mensajeros, a ser mensajeros de la buena nueva de Dios y a llevar también un mensaje de paz, de amor y de esperanza, a hacer el bien a todas las personas que se nos presenten en el mundo. O sea, eso es algo bien claro, que no debemos de sacarle la vuelta. Dice, y fíjense, ¿cuándo empezó esto? Dice, el Evangelio empieza diciendo, dice, después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, o sea, cuando empieza la vida pública de Jesús, empieza esto. Y hoy, eso es simbólico también, porque cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esto, en Lucas, el hoy que menciona del entonces, es hoy, y es mañana, es el presente continuo del tiempo de Jesús. Por eso, al final que dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Y relacionándola de nuevo con la primera lectura que termina diciendo, no estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Dice, y este es un día consagrado al Señor. Hoy es el día consagrado al Señor. Hoy es un día en el que Jesús inició su vida pública en el Evangelio de acuerdo a Lucas. Y hoy es un día en el que puedes empezar una nueva vida. Hoy es un día en que puede ser diferente para ti y mucho puede influir la asistencia a la misa. Escucha las lecturas con atención. Siéntete aludido. Siéntete que va dirigido a ti. Que cuando Jesús dice, levántate, ponte en medio, te está diciendo a ti que te levantes de ese marasmo en el que estás, que te levantes y salgas de ese pecado, que te levantas. No es lo mismo, y lo hemos dicho, caer en el pecado que vivir en el pecado. Entonces, esto es algo que yo no quisiera alargarme más, ya se alargó mucho este video, pero es que hay tantas cosas que pudiéramos hablar. El resumen que te puedo hacer es este. La palabra de Dios es la mesa de la palabra nos llena de Dios, la mesa de la comunión nos alimenta, para que salgamos de cada misa a llevarle alegría a los demás, a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, a llevar amabilidad, a llevar palabras de consuelo y palabras de esperanza, a ser feliz, a dar testimonio con nuestra vida de que consagrar al Señor, de que servir al Señor es mi fuerza. Y con esa fuerza tengo la capacidad, con el Espíritu Santo y con la unción que recibí en el bautismo, tengo lo que necesito para derrotar las fuerzas del mal como Jesús lo ha hecho. Y de la mano con Él lo puedo hacer. Solo no puedo, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.